están? Bienvenidos nuevamente a Sociológicamente Hablando, un podcast presentado por Carlos Conteras, José Grieco, Manuel Esma y Catherine Moreno, en donde compartimos distintas opiniones, pensamientos, conceptos e ideas acerca de la sociedad actual, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla y la historia que hay detrás de ella. El día de hoy, un poquito más formal de lo normal, tenemos un tema bastante interesante sobre la mesa. Hoy queremos hablar acerca de la industria cultural, pero no de lo que siempre se habla acerca de la industria cultural, como es el desarrollo de la música, del arte, del cine y todo lo que tiene que ver con la industria de entretenimiento y la industria cultural, sino hablando un poco más acerca de la razón en la industria cultural. Y es que ciertamente durante muchos años algunos sociólogos antes, algunos filósofos, algunos estudiados han cuestionado el uso de la industria cultural como herramienta para el control de las masas y la influencia de las personas. Entonces, el tema que traemos a la mesa el día de hoy es: ¿la industria cultural es para la sociedad o la controla? El día de hoy vamos a hablar acerca de la escuela que fue la pionera de el inicio de este pensamiento crítico acerca de lo que puede ser la industria cultural y la manipulación de las masas a través de estas, ¿no? Vamos a hablar de la escuela de Frankfurt, específicamente de los pensamientos de Horkheimer, Adorno y Marcuse, quienes ofrecían una crítica bastante particular a la razón, y cada uno le daba su toque particular y peculiar a la interpretación de la razón y qué era lo que podría estar sucediendo o qué era lo que estaba sucediendo en la sociedad de esa época, que puede aplicarse muy fácilmente a la sociedad de esta época. Hablaremos un poco también la vista o como que la visión de la razón según la escuela de Frankfurt y la relación que tiene quizás estas críticas con la industria cultural actual y probablemente ¿cuál podría ser esta solución que ofrecen estos pensadores o estos críticos de la razón? Hablemos un poco de cómo la escuela de Frankfurt veía la razón. Y es que la escuela de Frankfurt ofrece una visión compleja y crítica de esta, ¿no? Muy distinta a la concepción tradicional. Y es que si nos remontamos a la Ilustración, la razón era vista como aquel pase hacia la libertad, como una fuerza liberadora, ¿ok? En donde las personas tenían criterio propio y a través de ese criterio propio y esa razón podían obtener la libertad, alejándose de lo que en ese momento se creían como estas ideologías que idolatraban, que ponían primero a un Dios omnipotente, a un Dios todopoderoso, y le daban más sentido y más peso a lo que era comprobable, a lo que era palpable, a lo que podíamos o lo que podían en esa época comprobar fácilmente. Eso era el uso de la razón en la época de la Ilustración. Sin embargo, pasaron los siglos y no fue sino hasta el siglo XX cuando la escuela de Frankfurt analiza la razón como un instrumento que puede ser utilizado tanto para la emancipación como para la dominación. Básicamente, dando un ejemplo, lo que hizo la Alemania nazi, con la interpretación de esta forma de querer purificar la raza, con este mensaje que Adolf Hitler quiso llevarle a la sociedad, ¿vale? Sin embargo, ya esto último es un poquito inclinado hacia lo que vendría siendo la razón instrumental o la crítica de la razón instrumental, ¿no? Que esto lo explicarán mis compañeros en este momento, van a hablar de la crítica a la razón instrumental que tenía Horkheimer, la crítica a la razón identitaria de la que hablaba Adorno y la crítica a la razón unidimensional a la que hacía referencia Marcuse. La crítica de la razón instrumental de Horkheimer y la crítica de la razón identificante de Adorno, ambos filósofos analizan cómo la razón, tal como se desarrolla en la sociedad moderna, ha sido cooptada por los intereses del sistema económico y tecnológico. Cómo esto nos lleva a una profunda alienación. Horkheimer comienza su crítica señalando una distinción clave entre dos tipos de razón, la razón objetiva y la razón instrumental. La razón objetiva busca fines que sean auténticamente humanos como la justicia, la libertad o el bienestar colectivo.
es una razón orientada a lo que realmente importa en la vida. Por otro lado, la razón instrumental se concentra solo en los medios para alcanzar fines, sin cuestionar si esos fines son verdaderamente deseables o éticos. Con el tiempo, según Horkheimer, el desarrollo del sistema económico ha transformado la razón objetiva en razón instrumental. Esta transformación, a su vez, ha llevado a un proceso de deshumanización. La razón es que antes se debía guiar nuestras vidas y se ha convertido en una herramienta para resolver problemas técnicos y, y eficientizar procesos sin considerar el impacto humano de esos fines. Lo más preocupante de esto es que la razón instrumental no solo afecta las instituciones, sino que también se internaliza en los individuos. Las personas, al adaptarse a las exigencias del sistema, comienzan a ver la eficiencia y la técnica como los únicos valores importantes. Este tipo de razón, al despojarse de la dimensión ética, deja que los individuos incapaces de cuestionar las estructuras de poder y las desigualdades del sistema se convierten en cierto sentido en cómplices de su propia alienación. Ahora, Adorno lleva una crítica un paso más allá de su concepto de la razón identificante, que tiene sus raíces en la fisiología de Hegel. Hegel habló de la idea de identidad, un principio que busca reducir las contradicciones a una unidad. Para Adorno, esta idea de identidad se ha transformado en lo que él llama la razón identificante, que busca reducir todo a un sistema coherente y racional. En la sociedad moderna, esto se traduce en una forma de pensar que identifica el progreso técnico en el bienestar humano. Es decir, si la tecnología y la economía avanzan, entonces supuestamente también lo hace la libertad y la justicia de los individuos. Pero Adorno señala que esta forma de pensar oculta las contradicciones reales de nuestra sociedad, las desigualdades, la opresión y la justicia que existen debajo de la superficie del proceso técnico. La razón identificante como la razón instrumental también se internalizan en las personas. Nos hace creer que vivimos en un mundo mejor gracias a los avances tecnológicos, cuando en realidad estamos siendo gobernados por un sistema que nos priva de nuestra libertad y nos sumerge en una falsa conciencia. Adorno también critica la idea de que la razón puede reducir las contradicciones sociales, cuando en realidad esas contradicciones son esenciales para una comprensión crítica de la sociedad. Ambos filósofos coinciden en que esta razón técnica, sin un componente ético o crítico, no los libera. Al contrario, nos mantiene atrapados en un sistema que nos despoja de nuestra humanidad. Horkheimer y Adorno coinciden también en que no basta con una revolución irreflexiva, una, una praxis que actúe sin cuestionar las contradicciones del sistema. Una praxis de este tipo solo perpetuaría la alienación. En tiempos de crisis es esencial detenerse y reflexionar críticamente sobre las contradicciones que nos rodean, porque esta reflexión es el primer paso hacia una verdadera liberación. Así que en resumen, tanto Horkheimer como Adorno nos invitan a cuestionar cómo entendemos la razón en la sociedad moderna. La razón ya no debe ser solo un instrumento técnico que resuelve problemas, sino una herramienta crítica que nos ayuda a cuestionar el orden social y las estructuras de poder que nos oprimen. Herbert Marcuse, filósofo y sociólogo alemán, acuñó el término sociedad unidimensional para describir las sociedades industrialmente avanzadas del siglo XX. En su obra más conocida, El hombre unidimensional, Marcuse presenta una crítica radical a estas sociedades, argumentando que han sofocado la capacidad humana para la crítica, la imaginación y la verdadera libertad. ¿Qué es una sociedad unidimensional? Una sociedad unidimensional es aquella en la que la tecnología y la economía dominan todos los aspectos de la vida. Los avances tecnológicos y la lógica del mercado penetran en todos los ámbitos, desde la política hasta la cultura, moldeando las necesidades y deseos de las personas. La racionalidad instrumental se impone. La razón se reduce a una herramienta para alcanzar objetivos prácticos y eficientes, suprimiendo la capacidad de pensar críticamente y de cuestionar el orden establecido. La falsa conciencia prevalece. Los individuos internalizan los valores y las normas de la sociedad, aceptando su realidad como la única posible y reprimiendo sus deseos y necesidades auténticas. La cultura se convierte en un instrumento de control social. El arte, la música y los medios de comunicación masivos se utilizan para manipular las masas y perpetuar el status quo. La sociedad unidimensional tiene profundas consecuencias para los individuos y para la sociedad en su conjunto. Los individuos se sienten desconectados de sí mismos, de los demás y de la naturaleza. El conformismo, la capacidad de pensar de manera crítica y de rebelarse contra el sistema se ve atenuada. Las necesidades y los deseos auténticos son reemplazados por los deseos
prefabricados por la sociedad de consumo. La libertad se reduce a la libertad de elegir entre opiniones o opciones preestablecidas por el sistema. La crítica de Marcus sostiene que la sociedad unidimensional ha sofocado la capacidad humana para la trascendencia y la transformación radical. Para él, la liberación implica recuperar la capacidad de imaginar un mundo diferente, de cuestionar los fundamentos del sistema y de luchar por una sociedad más justa y equitativa. ¿Qué podemos hacer? Marco nos ofrece una receta fácil para escapar de la sociedad unidimensional. Sin embargo, sugiere que la liberación requiere de una nueva forma de pensar. Es necesario desarrollar una conciencia crítica que nos permita ver más allá de las apariencias y cuestionar las ideas dominantes. Debemos buscar formas de vivir que nos permitan conectar con nosotros mismos y con los demás, y que nos permitan experimentar la alegría y la satisfacción que provienen de cosas simples. Es necesario participar en movimientos sociales y políticos que luchen por un cambio radical de la sociedad. Hoy estamos abordando un tema bastante interesante y yo creo que muy relevante, que como pregunta, claro, que nosotros ponemos en el podcast es si realmente la industria cultural es para la sociedad o la controla, o sea, o controla la misma, pues. Yo creo que para entender esto es full importante relacionar este tema con las ideas de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo. Como en el anterior podcast dimos pie a discutir sobre si la razón y la cultura se entrelazan con nuestras vidas. O sea, si realmente lo que nosotros consumimos tiene que ver con la razón de por qué consumimos esos contenidos o si los contenidos nos controlan que ver realmente, ¿no? Pero bueno, obvio, para eso tenemos que definir qué entendemos por industria cultural. Entonces yo creo que este término sí sé que fue popularizado por un Adorno y un Horkheimer, ¿verdad? Pero más allá de quién lo popularizó, yo creo que lo más importante es que se diga que se refiere a la producción masiva de muchos bienes culturales, que bueno, bienes culturales se pueden entender como películas, música, televisión, literatura, en fin, hay que entender también que la industria cultural no solo te va a dar productos para que los consumas, sino que también te va a desempeñar un papel importantísimo en tus creencias, tus valores, en sí como es la sociedad de por sí, pues. Pero ahí es donde realmente nos podemos preguntar, ¿la industria cultural responde a las necesidades de la sociedad? ¿O más bien las controla o las manipula? Y entonces es ahí donde, claro, nosotros pensamos, ¿cuál sería la relación entre la sociedad que vive hoy en día con la industria cultural, ¿no? Y es donde tú puedes decir, aquí la Escuela de Frankfurt nos puede advertir que, por un lado, se puede argumentar que la industria cultural está obviamente diseñada para que te satisfaga los deseos, ¿no? O sea, no solo tuyos como individuo, pues me refiero más a la sociedad, ¿sí? Y al mismo tiempo, bueno, nos ofrece entretenimiento, información, nos ofrece una conexión, ¿no? Pero lo que realmente quería decir es que la Escuela de Frankfurt nos puede estar advirtiendo, obviamente, si sabes del tema, de que este tipo de culturas normalmente se puede enfocar a lo superficial o a lo no humano, o sea, no humano, sino más bien como que es a lo deshumanizante, por ejemplo. Entonces, en vez de tú fomentar un pensamiento crítico, realmente, lo que te da es más como un pensamiento ya conforme, o sea, con una aceptación, o sea, que tú aceptes lo que ellos te dicen, entonces sus productos como tal, los productos masivos, las estandarizaciones de las cosas, tus opiniones incluso. Entonces, ahí es donde tú dices, ok, yo estoy consumiendo, ahí es donde las personas pueden decir, mira, yo siento que estoy consumiendo, ¿verdad? Como un ciudadano activo realmente, no lo sé. Y más allá, obvio, de esta pregunta de reintrospección, que no creo que todo el mundo la tenga, porque más bien ahora todo el mundo está como hipnotizado por la cultura hoy en día, ¿no? Sobre todo cultura pop y así. ¿Qué podemos decir sobre sobre estas mismas? Yo creo que, por ejemplo, pueden estar controlando e incluso manipulando culturalmente y hasta en la política, como lo vimos ahorita
con las elecciones de Estados Unidos entre Trump y Kamala Harris. Pues, o sea, el poco de artistas que jalaron votos y votos y votos y la votación fue muy reñida por eso, pues, porque mucha gente la controlaban los medios. Pero incluso sí, aquí mismo se puede ver el tema, ¿no? El dilema de que mucha gente tuvo que hacer una reintrospección interna para decir, ok, ¿votaré realmente por Kamala Harris o votaré por Trump? ¿Por Kamala solo porque me lo dicen los medios? ¿Que me incentivan los medios? ¿O por Trump porque realmente es lo que quiero hacer como americano, como norteamericano? Entonces, bueno, eh, no sé, ese es un punto, ¿no? ¿Qué tan libre es nuestra elección? Ahí quería llegar yo, ¿ok? Si nosotros estamos rodeados todo el tiempo de contenido que está literalmente diseñado para manipularnos, tanto a nivel emocional como de opinión, entonces realmente somos libres de elegir. Esa es una buena pregunta para este tema. En fin, yo creo que una buena conclusión para esto podría ser que la industria cultural es un reflejo para la sociedad, como al mismo tiempo es un mecanismo de control en la misma. Y así como si nos conecta entre nosotros y nos entretiene, ¿verdad? También tiene mucho poder para quitarnos la humanización que nos caracteriza. Y eso es lo que yo siento que ha pasado con la humanidad, pues que ya no tiene una razón crítica desarrollada. Ya no nos enseñan a pensar, ya no nos enseñan a evaluar qué es lo que se debe o no se debe hacer, más allá de la ética. No es quitando la ética de lado, pero más allá de lo que se debe y lo que no, sino más bien de lo que te interesa realmente, lo que quieres hacer, la opinión que tú tengas sobre algo. Yo creo que esa razón crítica ya no está tan desarrollada como antes, porque ahora es todo dopamina y todo lo que quieres, y aunque no sepas que lo quieres, te enseñan a quererlo, ¿ok? Entonces no te están enseñando a pensar como en una película, como en una serie, etcétera, etcétera. Ya para finalizar este podcast, creo que todos coincidimos en que tanto Horkheimer como Adorne como Marcuse convergen en un mismo sentido. Ciertamente, durante muchos años y actualmente, la industria cultural está siendo un arma o un objeto o elemento para la manipulación quizás de las masas. ¿En qué momento nos hemos parado a preguntarnos si lo que consumimos como contenido cultural y lo que aceptamos como contenido cultural lo aceptamos realmente porque queremos o porque es lo que nos impone la sociedad, lo que nos imponen las modas, lo que nos imponen las tendencias? Ciertamente que la palabra con la que nos quedamos en este podcast es alienado, alienación. Esa separación del ser humano de sí mismo, de su capacidad de decisión y de su capacidad de razonar en torno a aquello que acepta como suyo, ¿no? Al abandono de la identidad, de cierta forma. Y creo que el mensaje con el que nos debemos quedar del pensamiento crítico de la escuela de Frankfurt es el constante cuestionamiento de este contenido o de estas tendencias o de esto que nos presenta la industria cultural, de si de verdad es lo que nosotros queremos en nuestra vida, qué es lo que queremos consumir, es lo que queremos aceptar, es la información con la que nos queremos quedar, o sencillamente dejamos que la tendencia, la moda y lo que nos dicen sean con lo que nos quedamos, ¿no? Esa es la pregunta que hay. ¿La industria cultural es un servidor o es el arma para controlar, ¿no? Esto se lo dejamos al espectador y lo dejamos al pensamiento de cada quien con las herramientas y la información que presentamos ahorita. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio de este increíble podcast. Adiós.